al representante de USTEA, don Jorge García, Unión de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras de Andalucía, en Andalucía. Darle la bienvenida a esta Comisión de Hacienda. Como sabe, estamos en el trámite de la comparecencia de los agentes sociales para la aprobación definitiva del presupuesto. Una vez aprobado el proyecto, es el turno para usted de trasladarnos cuanto considere oportuno sobre los mismos y cuanto tenga por conveniente. Gracias. Según los datos del propio Banco de España, el gasto anual de deuda pública ha superado este 2017 el 100% del Producto Interior Bruto andaluz. La deuda pública total nos sitúa como la tercera comunidad autónoma más endeudada, solo detrás de Cataluña y Valencia. El endeudamiento neto de nuestra comunidad supone ya casi 34.000 millones de euros, habiendo aumentado más de 600 millones en lo que llevamos de año. Pero no todo van a ser datos, detrás de estos datos siempre hay consecuencias y personas. Es el propio defensor del pueblo andaluz el que alerta en julio, en esta misma sede, de las desigualdades que en Andalucía no hacen sino aumentar, llegando a decir que la brecha se ha agudizado tanto que es insoportable la situación de desigualdad que se está dando en Andalucía. Pone el acento en varios elementos que dependen directamente de la Administración andaluza, como son la sanidad, de la que indica que es desigual dependiendo de la zona, o la educación. Hay datos tan demoledores como que el 43% de la población de nuestra comunidad se encuentra en riesgo de exclusión social, empeorando los datos e indicadores tan importantes como el gasto medio por hogar, el desempleo de larga duración y las dificultades de llegar a fin de mes. Esto viene del informe FOESA. Las cifras de los presupuestos andaluces resultan difíciles de contrastar, dado que los porcentajes se suelen ofrecer sin referencia a otros ejercicios. La situación se complica cuando se producen trasvases de servicios y, por tanto, de gasto de unas consejerías a otras. Tal y como hemos comentado en otras ocasiones, nos preocupa que se prime en esta Administración la intención de articular un discurso que favorezca a los partidos en el poder y asiente la sensación de crecimiento, salida de la crisis y políticas paliativas de sus efectos, antes que la asunción de la propia realidad y la elaboración de unos presupuestos acordes con la misma, en cuya explicación se haga un ejercicio de transparencia. Si analizamos los capítulos, en el capítulo 1 vemos que el gasto de personal aumenta en 2017 en 425 millones de euros. Tal y como indica el informe económico y financiero de la Consejería de Hacienda, se incluye el efecto de la recuperación de la jornada de 35 horas, así como la devolución del último tramo de la paga extraordinaria de 2012. El aumento general en gasto de personal, por tanto, es mayor que el año anterior, pero este dato positivo no nos debe dejar hacer olvidar que seguimos acumulando una pérdida neta de empleo desde 2010 en el sector público de alrededor de 17.000 puestos de trabajo. Se termina por fin de abonar la paga extra de 2012, 6 años después, consolidando la discriminación de las y los empleados públicos andaluces respecto a la Administración general y a otras comunidades autónomas, que ya la han recuperado totalmente. Por si esto no fuera poco, ni se contempla la devolución de las 4 pagas adicionales detraídas en 2013 y 2014. Todo esto contrasta con la celeridad con la que se llegó a un acuerdo para recuperar el 100% de la paga en 2012 para el personal, por ejemplo, de la educación privada concertada. Según los datos del Boletín Estadístico del Personal al servicio de las Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda, desde 2010 y hasta mitad del año pasado se habían producido una pérdida de 17.197 puestos de trabajo en la Administración Pública andaluza, siendo la siguiente comunidad Valencia con 8.600 puestos menos. Si hablamos de porcentajes, la Administración andaluza se sitúa como la cuarta que más empleo público ha recortado en este tiempo. En las mesas de negociación usted ha expresado reiteradamente la necesidad de modificar las relaciones de puestos de trabajo, actualizando las necesidades de unos centros que se encuentran infradotados de personal y prácticamente en servicios mínimos, cubiertos con unas relaciones de puestos de trabajo diseñadas ya hace 25 o 30 años. En este sentido, nos parece bien que la Junta se comprometa a evaluar, diseñar y adaptar las estructuras de puestos de trabajo de la Junta de Andalucía, tal y como indica en la página 184 de la memoria de 2018. Pero la cuestión es que esto ya lo hemos oído en multitud de ocasiones.
La aprobación del 7º convenio entre los objetivos de 2018 también es una buena noticia cuyas expectativas se deberían cumplir. Es también importante culminar las negociaciones de la Bolsa Única de Sustituciones y vacantes de personal laboral y ponerla en funcionamiento antes de verano de 2018. También es una buena noticia el compromiso de gestionar la oferta de empleo público laboral de 2016, así como la de los restantes aún no convocados, por ejemplo, la de la oferta de empleo público de 2009 o la publicación de las ofertas de vacantes a los seleccionados en los procesos de acceso libre a funcionarios. Respecto a la oferta de empleo público, nos parece positivo, como no puede ser de otra manera, el tan anunciado aumento de oferta de plazas, que no es lo mismo que el número neto de empleos públicos. Desde la Administración andaluza se habla de más de 30.000 nuevas plazas para los próximos años, el 85% de ellas en sanidad y educación. Más allá del dato, de lo que no se nos ha informado es de cómo se van a llevar a cabo los procesos de adquisición de dichos empleos. Aquí nos preocupa especialmente la atención que se le vaya a prestar al personal interino, que actualmente realiza las labores asociadas a dichos puestos y cuya experiencia laboral es un valor a tener muy presente. Pedimos que estos procesos tengan muy en cuenta a estas trabajadoras y trabajadores que actualmente prestan servicios para la Administración Pública andaluza. También nos preocupa que el tan anunciado aumento de plazas para el empleo público solo haya venido tras varias sentencias europeas que han obligado a ambos gobiernos, central y andaluz, a reducir la tasa de trabajo temporal. Pensamos que dicha medida debería haber formado parte integral de las políticas de la Junta en los últimos años. Queremos resaltar en este punto, dedicado a los datos en personal, el terco hincapié que tiene esta Administración en alargar hasta la exasperación el plazo para la cobertura de baja en la mayoría de conserjerías. La no cobertura de baja repercute en la calidad del servicio y, por tanto, en la sensación del empeoramiento del mismo. También nos preocupa a usted otra ausencia, por ejemplo, la no mención de la prevención de riesgos laborales ni en sanidad ni en educación. El compromiso con la seguridad de las trabajadoras y los trabajadores a menudo incluye medidas que mejoran el servicio a los usuarios. Por tanto, debe ser una preocupación transversal. En cuanto a la residencia de tiempo libre, en la memoria de 2018 se prevé aumentar el número de estancias vacacionales. Es cierto que las residencias de tiempo libre aumentan su presupuesto por primera vez en años, en más de 105.000 euros. Consideramos la medida insuficiente, aunque se mueva en la buena dirección. Pero todo ello es contradictorio con la reducción de los servicios que supone revertir las vacantes a tiempo completo en puestos fijos discontinuos. Nos preocupa, por tanto, que la Junta no tenga un planteamiento coherente con este servicio. Por último, indicaremos que la anunciada subida salarial del 1,5% para el próximo año, que será de un 8% de aquí a 2020, es insuficiente para paliar la pérdida de poder adquisitivo de las y los empleados públicos andaluces, que desde el inicio de la crisis podríamos valorar en un 20%. Si hablamos de sanidad, como el Gobierno ha anunciado en estas pasadas semanas, el presupuesto de sanidad es casi un tercio del presupuesto total, aumentando un 5,4% respecto al año pasado. Esta subida positiva no puede hacernos olvidar el dato de que Andalucía es la comunidad autónoma con menor gasto sanitario por habitante, cuestión que es necesario paliar a la mayor brevedad posible. Los problemas de gestión y las deficiencias explicitadas este año en amplias movilizaciones de las mareas blancas no pueden ser ignoradas y es necesario darles solución cuanto antes. Respecto al bienestar social, la partida destinada a servicios sociales también aumenta un 7,2%, destinando la mayor parte de ella a la atención en la dependencia a unas 186.000 personas durante este año. Valoramos el esfuerzo en este campo, pero es necesario tener en cuenta los recortes sufridos en años anteriores y el aumento de personas dependientes, lo que nos hace temer que el saldo neto sea negativo en este campo en los últimos años. Aún así, valoramos positivamente el alza y esperamos que sea una tendencia que se mantenga en los próximos años. Si hablamos de educación, en la partida destinada a personal se observa un aumento positivo de un 2,78%. Sin embargo, todavía estamos lejos de recuperar en este apartado los niveles de hace unos años. Si observamos las cifras desde 2015, la caída en este apartado sigue siendo de un 14,48%. De hecho, desde 2015 tenemos saldo negativo en todas las partidas, excepto en gastos financieros. Valoramos positivamente la tendencia, pero creemos que se debe dotar de mayor celeridad a la recuperación de la inversión perdida en este apartado. En general, observamos en todos los programas una desaceleración en cuanto al aumento del gasto total, lo que podría indicar una tendencia poco prometedora de cara al futuro.
Respecto a la educación concertada, observamos con pesadumbre que el presupuesto sigue aumentando, un 1% de media en las partidas educativas, lo que nos hace dudar sobre el compromiso de esta Administración con una educación meramente pública en la que la privada concertada tenga un papel subsidiario. En los distintos programas educativos, como ya he mencionado, se produce un aumento. Por ejemplo, en infantil y primaria hablaríamos de un aumento del 1,84, siendo el aumento de concertada el 1% en infantil y 1,83 en primaria. Si hablamos de secundaria y FP, también hay un aumento del 6,19, siendo un aumento de media en todos los campos, ESO, bachillerato y FP, en la concertada también un aumento de un 1%. Y así sucede con educación especial, compensatoria. En la educación permanente de personas adultas también se produce un aumento de un 4%. En este apartado, sin embargo, observamos algo negativo, excepto los gastos de personal. Por ir concluyendo, tal y como viene sucediendo en los últimos años, el presupuesto destinado a sectores clave como sanidad y educación y el bienestar social es claramente insuficiente, a juzgar por las necesidades crecientes de la población andaluza, que vive una situación de franco deterioro de sus condiciones de vida, como ya hemos mencionado anteriormente por boca del propio defensor del pueblo andaluz. Condiciones que en un porcentaje preocupante atentan contra la dignidad del ser humano. Se sigue manejando una política comunicativa que trata de ocultar a la ciudadanía andaluza el verdadero contenido y el verdadero alcance de los presupuestos. Es decir, mientras se publicita desde la Administración que se trata de unos presupuestos en continuo crecimiento, alrededor de un 3,9 superiores a los de 2017, que dejan atrás la crisis, nos encontramos con unos presupuestos cuya realidad es bien distinta, que hacen recaer el trabajo y la responsabilidad del mantenimiento de los servicios y los derechos públicos sobre la espalda de las y los empleados públicos. Tal y como ya dijimos el año pasado, la bajada a 35 horas semanales para todas y todos los empleados públicos iba a ser recurrida por la Administración central y entendíamos que el Gobierno de la Junta tenía claro que eso iba a suceder. Así ha sido, y aunque esta bajada se lleva aplicando desde enero, se sigue en una incertidumbre jurídica respecto a este tema. Incertidumbre que además sirve de excusa, por ejemplo, para no poder legislar respecto a la bajada a 19 horas de docencia directa en educación secundaria. Pedimos, por tanto, la aclaración definitiva de este tema en el sentido más beneficioso para las y los trabajadores públicos. Seguimos pensando que si hubiese un verdadero interés por revertir los recortes de los últimos años, se podría comenzar por aquellos que la propia Administración andaluza ha llevado a cabo y cuya marcha atrás no depende de otras administraciones, como pueden ser, por ejemplo, los relativos a las pagas extras de 2013 y 2014. El gasto en educación no aumenta en la manera en la que debería para siquiera aproximarse a la media de otras regiones de este país y, por supuesto, europeas. En su informe de agosto, el Ministerio de Educación sitúa a Andalucía a la cola de las comunidades autónomas en cuanto a inversión por alumno, casi la mitad que Euskadi. Por si esto no fuera poco, mantiene una serie de rasgos comunes en los últimos años. Se aumenta el gasto destinado a la enseñanza privada concertada. Se aumenta la financiación de la Agencia Pública de Educación, ante ISE, ante Agencia Pública de Formación y Empleo, etcétera. Se mantiene el trabajo precario y no se recupera por cuarto año el empleo docente perdido. Algo muy parecido sucede en sanidad, donde también ocupamos la cola en cuanto a gasto sanitario por habitante. Creemos que estos dos casos chocan frontalmente con el discurso de defensa de lo público. La declarada y publicitada prioridad de la Junta de Andalucía de apoyar la creación de empleo y a los desempleados y desempleadas y a sus familias no tiene correspondencia con lo presupuestado para estos conceptos. Es más, la Junta no tiene definida ninguna estrategia de desarrollo y generación de riqueza en base a la economía del conocimiento, eje de desarrollo impulsado por la Unión Europea en los próximos años. De hecho, ninguna consejería tiene diseñadas líneas estratégicas de desarrollo para los próximos 6 años, más allá de la declaración de intenciones. Es más, se siguen declarando sectores estratégicos del desarrollo económico andaluz el turismo y la agricultura, lo que indefectiblemente mantendrá a Andalucía en una economía subalterna y dependiente, sin buscar alternativa al esquema de desarrollo actual, el mismo aplicado durante los últimos 35 años, que nos mantiene en la misma situación de paro y dependencia respecto al resto de comunidades autónomas del Estado español y que nos concede el triste estatus europeo de estar a la cabeza de paro y pobreza.
La práctica eliminación de impuestos como el de sucesiones, que hará que las arcas andaluzas ingresen unos 83 millones de euros menos, no ayuda a mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población, mientras que se da satisfacción a sectores sociales minoritarios. Ese dinero que se deja de ingresar podría ser utilizado en mejorar, por ejemplo, los servicios públicos. Garantizar y blindar estos servicios públicos a la luz de los actuales presupuestos solo se hace a expensas de las y los empleados públicos, cuyo deterioro de sus condiciones de trabajo salariales y profesionales no hace más que afianzarse. La recuperación de derechos arrebatados al empleado público es muy lenta. No olvidemos que estos derechos económicos, sociales y laborales son esenciales para la mayoría de las trabajadoras y trabajadores de la Administración Pública andaluza. El presupuesto mantiene estructuras de empleo público temporal y de baja calidad, y solo a través de sentencias judiciales de instancia europea ha sido como se ha obligado a revertir parcialmente la situación. Se sigue abusando, a nuestro modo de ver, de la contratación parcial y temporal en muchas de las consejerías. Y para terminar, una serie de propuestas en la que indicamos, por ejemplo, algunas medidas que nos parecería interesante llevar adelante. Por un lado, garantizar la prestación de unos servicios públicos de calidad, que garanticen el derecho a la educación, a la sanidad y a una vida digna. Estos presupuestos creemos que no avanzan lo suficiente en esa dirección, puesto que, como ya hemos dicho, estamos a la cola de gasto en habitante, tanto en sanidad como en educación. La oferta de empleo público debería ser acorde con las necesidades reales de la ciudadanía y que permita recuperar los puestos públicos perdidos en los últimos años. Debería iniciarse una política de reversión de la privatización en los servicios educativos. La educación privada concertada es subsidiaria de la pública y la Administración tiene la obligación de actuar en consecuencia, más allá de los pactos tácticos o electoralistas. La sanidad y los servicios sociales necesitan empleo estable y sus trabajadores y trabajadoras recuperar los derechos perdidos. Es necesario eliminar la administración paralela y el personal de confianza. Se deben revertir los contratos parciales y precarios a contratos a tiempo completo en los servicios básicos de sanidad, educación y bienestar. Se debe aplicar las condiciones de sustituciones establecidas en la disposición final 15 que modifica el artículo 4 del Real Decreto 14/2012 sobre sustituciones del profesorado. A modo de ejemplo, en la Consejería de Educación acaba de hacer un llamamiento a muchísimos profesores y profesoras casi 2 meses después de iniciado el curso, con lo cual muchos centros educativos han estado sin ese profesorado hasta casi finales de octubre. Es necesario devolver el 15% recortado en las pagas adicionales de los años 2013 y 2014, a cuenta de esas pagas adicionales. Desde USTEA pensamos que es el momento de dejarse de falsa retórica de los presupuestos, de la recuperación para Andalucía y dar un paso real y decidido en la línea de la defensa de los servicios públicos de calidad que merecen las andaluzas y los andaluces. Gracias. Muchas gracias a USTEA por su comparecencia en esta comisión, por habernos trasladado su punto de vista de los presupuestos, en especial en lo referido al capítulo 1 y a la gestión de los recursos humanos. Le doy las gracias en nombre de todos los grupos. El señor Ruiz tiene nombre y le rogaría que nos trasladase en soporte documental la intervención para hacérsela llegar a los grupos o en soporte informático. Y nada, esperamos verlo por aquí en sucesivas ocasiones. Muy amable, gracias. Muchas gracias.